López Obrador fue el único que reconoció a Nicolás Maduro cuando todos los países pedían la liberación del pueblo de Venezuela. En todas esas marchas somos testigos de cómo salían tanquetas del gobierno oficialista en Venezuela y disparaba a los manifestantes. Hubo muchos muertos, o ha habido muchos muertos venezolanos que han luchado por su libertad, por quitarle el poder a Nicolás Maduro, que es un dictador, un narco dictador. Está comprobado por por el general más allegado a Fidel Castro Ruz, que Fidel Castro Ruz recibía a los narcotraficantes en su oficina. Fidel Castro Ruz patrocinó a Hugo Chávez para que Hugo Chávez se hiciera dictador de Venezuela y les quitara todo el poder a las personas, al pueblo. En otras palabras, les pusieron el pie en el cuello, así como lo hicieron con los cubanos 60 años. No creo que para los cubanos sea grato agarrar una balsa y salir hacia Florida para tratar de buscar una vida mejor, o hacia Cancún, que son los lugares más próximos para poder escapar de todos esos archipiélagos que están en el área. Cuba es un país muy grande, más de 1500 kilómetros o 1200 kilómetros de largo la isla. Es un país muy grande en el sentido de su territorio, en medio del mar, rodeado de las riquezas del mar. Y llegó Fidel Castro Ruz con una guerrilla patrocinada por la Unión Soviética. Derribaron el gobierno que era un gobierno de libre mercado, que sí, el capitalismo tiene sus pros y sus contras, pero tiene más pros que contras. Porque el capitalismo es la libertad de toda persona de ir y comprar y vender. Entonces, o vendes productos, vendes servicios o vendes tu tiempo para trabajar también. Pero vives libre, sin que nadie te tenga que estar sometiendo. Los cubanos han vivido sometidos 60 años, todo el tiempo que duró el Castro Ruz. Y bueno, si nos vamos a los cubanos, a los adultos que hayan vivido esos 60 años, que conozcan todas las historias de terror del dictador, al igual que en la Unión Soviética, estaría bien que el gobierno, el presupuesto de los mexicanos, nuestro presupuesto, se empleara en traer personas de la ex Unión Soviética, personas libres, ciudadanos, bueno, no eran libres, y que nos platiquen su historia, que nos platiquen de las casas del terror que hacen esos regímenes. Las casas del terror, que hoy son museos, en los países que pertenecieron a la Unión Soviética, a la URSS, que ahora son europeos, que tienen de 1989 para acá siendo libres, a partir de la caída del muro de Berlín. Alemania, siendo uno de los países democráticos, socialistas, democráticos y capitalistas más grandes del mundo en referencia a su productividad industrial. Estaba dividida en dos. Una la parte
libre y otra la parte esclava a un régimen comunista socialista. Quien trataba de brincar ese muro lo mataban. Someter a una sociedad en América, ya sean los cubanos, los venezolanos y antes la Unión Soviética en la pobreza, con un par de zapatos, mientras los dictadores son narcos también, Fidel Castro Ruz, está demostrado, su general más allegado, cómo llegaban los narcotraficantes a la oficina de Fidel Castro. Ahora que Donald Trump quería atacar Venezuela antes de que empezara la pandemia por narcotráfico, creo que sí está justificado, porque en Estados Unidos mueren más de 170,000 estadounidenses al año por problema de consumo de drogas. 170,000 al año. Entonces, sí está justificado. Si Estados Unidos quiere invadir Venezuela con una mano, con una mano fuerte, podríamos llamar que con su ejército, lo podría hacer para quitarle el gobierno a Nicolás Maduro, que es un dictador de, que no tiene ninguna clase de honor. Nicolás Maduro no tiene ninguna clase de honor. Y el único que lo defendió cuando fue el momento de quitarlo fue Andrés Manuel López Obrador. Y gente que defiende a los asesinos, dictadores, se convierte también en un asesino. López Obrador. Y bueno, esto continúa, compañeros, porque no nos vamos a detener. Cada vez somos más mexicanos que estamos defendiendo a México y así va a ser. Vamos a defender a México con nuestras palabras y con nuestros hechos, con nuestro trabajo, sobre todo con nuestra forma de pensar. Vamos a defender a México.